Repitamos. Dijimos que lo primero el rango, el máximo menos el mínimo, 58. Vamos con la amplitud, 58 dividido 6. ¿Cuánto me da 58 dividido 6? Da 9,66 periódicos. O sea que 10. Digamos que tomamos 10. No tengo acá el símbolo de semejante, ¿no? Bien. Pero estamos de acuerdo, no es igual a 10, pero bueno, lo estamos redondeando a 10. Bien. Levantemos el Excel directamente. Están viendo el Excel, ¿verdad? Sí. Esa es una práctica para números fraccionarios. Bueno, a ver. Dato mínimo. El más chiquito que me tira 39. 39. Dato mínimo entonces es 39. Entonces, podemos hacer directamente así. No consideres los, ¿cómo se llama? Los límites reales, sino directamente así. De 39 más 10 sería a 49. Esa sería una buena alternativa. Bien, fíjense, cerrado abajo, abierto arriba. ¿Mm? ¿Cuántos datos caen en ese intervalo? ¿Lo buscaron? 4. 4. Sí. Bien. Siguiente intento. Hago una pregunta. Sí. Si la amplitud que le vamos a dar a cada grupo sería de 10, ¿no tendría que ser 39 a 48? De 39 a 48. Lo que pasa es que vos fijate que es en 49 es abierto. Claro. Entonces, si vos decís 48, lo cierro de ambos lados, ¿sí? Pero yo te estoy diciendo que es 49, 49 ya cae en el intervalo siguiente, que va a ser desde 49 a 59, abierto en 59. Oh, Dios. Dale. Ahí empezamos con la movilidad de los perros. Bien, entre 49 y 59, ¿cuántos datos tienen? Si no los buscamos, 8. 8. Sí. Bien. De 59 a 69 abierto. ¿Cuántos datos tienen? 13. Intervalo siguiente. 12. 9. Y 4 últimos. Exactamente. Entonces desde 89. Lo pongo cerrado en el 99, pero sabemos que el máximo, es más, se escapa un poquito, pero no hay problema. ¿El último me dijiste? 4. Bien. Perfecto. Ahí ya tenemos una tabla de frecuencias absolutas, ¿no? Para este caso, es lo que necesitamos, es la tabla de frecuencias absolutas. ¿Qué necesitamos ahora? A ver, ¿qué me piden que calcule? Media, mediana, cuartile. La frecuencia acumulada la vamos a necesitar también. Tengo 50 datos, vamos con la frecuencia acumulada. Yo tenía otros intervalos, pero ahora estoy viendo que cometí un error. A ver, fíjate si estás... No, yo tomé otros intervalos, pero en realidad cuando calculé todo, tomé mal la amplitud. Bien.
Hasta ahí estamos, ¿no? Acá tenemos la frecuencia acumulada. Bien. ¿Qué tendríamos que calcular en primer lugar? El promedio. ¿La media? La media, sí. La media, o sea que necesitamos las marcas de clase. La marca de clase. Bueno. ¿Sí? Como esto lo puse todo en el mismo, no me queda otra que escribirlas a mano, ¿no? 49 menos 39, más, perdón, 39 más 49 dividido 2. Dígame, ¿qué número está en la mitad? 44. 44. 44, ¿no? 44. Yo estaba buscando un decimal, no me 44. 54, 64, 74, 84. Listo. Y acá ponemos ahora x sub i por la frecuencia vamos a hacer este por este. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, sí, sí. Vayan corrigiéndome. Los valores. Acá pongo la sumatoria. Bien, vamos a hacer la media entonces. Esta suma dividido este. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. ¿Qué más? Muy bien parecida, pero puede ser para dónde es una 68, 7. Sí, 68, 7. Porque si son los límites reales, la teoría Claro. era 5, yo creo que de hecho Pero bueno, eso puede ser por los límites reales y todo eso, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a la mediana. La mediana tendría que buscar, primero, tengo 50 datos, dividido 2 me da 25. Quiere decir que va a estar en este intervalo. ¿De acuerdo? En ese intervalo debería estar está el dato 25. ¿En esto estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, y entonces empecemos. ¿Cómo calculamos? Es el límite inferior, o sea 59, más 50 dividido 2, menos la frecuencia acumulada anterior, o sea 12, sobre la frecuencia del intervalo, que es 13, por la amplitud, que me da 10. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces me va a dar igual, lo voy a hacer a mano, entonces 59 más paréntesis 25 menos 12 por 10 dividido 13. 69. Mediana es 69, o sea que la mitad de los datos son menores o iguales a 69, la otra mitad mayor o igual que 69. Lo cual fíjense que es bastante esperable, porque si hasta acá tengo 25 datos, fíjense que es lógico que el límite superior del intervalo sea la mediana. ¿Sí?
O sea, está bárbaro. ¿M? Bien. Bien, y fíjense ustedes, no, a eso me refería. Y es lógico que 69 haya 25 datos arriba de 69, así que ahí vamos bien. Bárbaro. ¿Qué más? Ahora los cuartiles. Vamos al primer cuartil. El primer cuartil. Bien, para el primer cuartil, ¿qué vamos a tener que hacer? 50 dividido 4, o sea que me da 12,5, ¿sí? Pongamos 13, el dato 13, ¿sí? ¿Dónde cae el dato 13? Ahí fíjense que va a cambiar si ustedes están aproximando a 12 o a 13. ¿Sí? Porque justo como 12,5 es como que les queda justo en el medio. El dato Claro, a 2... mí me pasó que no sabía que los dos cuartiles podían estar en el mismo intervalo, entonces tomé uno en el segundo y el otro cuartil que me daba 25, tomé el tercero. Claro. Pero fíjense que si tomo el dato 13, entonces fíjense que los dos cuartiles, el primero y el segundo, van a caer en el segundo intervalo, en el tercer intervalo. Tomemos entonces 13, ¿de acuerdo? Porque es 12,5, vamos con 13. El dato 13 cae en el tercer intervalo. Entonces, me va a quedar 59 más 12,5 menos frecuencia acumulada anterior, 12 sobre la frecuencia del intervalo, que es 13, por 10. O sea que otra vez es igual a esta. ¿Qué va a copiar? El número, la cuenta. Me cuesta ya cuenta, muy bien. Copiar, vamos al de abajo, pegamos y le vamos a modificar el símbolo. Listo. Bueno, me da 59, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pongámosle dos decimales, que no tiene mucho sentido, semejante cantidad de decimales. Es más, podrían no ponerle decimales. Pero lo que sí decimos entonces es que el 25% pesa menos de 59,38 kilos. ¿Hasta ahí estamos? Y el 75% está por arriba. Cuartil 2. Cuartil 2 obviamente va a ser igual que la mediana. Y el cuartil 3 me va a dar 12,5 sobre 4 por 3. ¿Cuánto es eso? A ver, 9,5, 12, 12,5. Espere que no sé si ya me dio... claro, ahí está. No, si ya es la hora, evidentemente. Ese daría 37,5 Sí. toda esa cuantita, ¿no? Lo que pasa es que volví a dividir por 4. 50 sobre 4 había que... Sí, pero volví a dividir por 4. Entonces me daba 9 y pico, 37. Entonces no me cerraba que me estuviera dando 9 y pico. Entonces no entendía qué había. Me da entonces 37,5. 37,5, sí. Entonces, con el mismo criterio, tomemos el dato 36. El dato 36 va a estar en el cuarto intervalo. ¿Sí?
¿Por qué 36 y tiraba 37,5? Porque la arteriosclerosis se está pegando fuerte. Vamos a tomar Ay, el dato 38. ¿de 38? El 38 que está en el quinto intervalo. Ya nos quedamos con el intervalo, no el que va de 69 a 79, sino de 79 a 89. Claro, 38. Este. ¿Sí? Ahí, como está bien, Exactamente. el 46. Bien, entonces va a ser 79 más 37,5 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 37, por 10, dividido la frecuencia del intervalo, que es 9. ¿Sí? Sí, 79,5. Sí. Listo. Entonces estos serían los tres cuartiles. ¿Mm? Y bueno, y volvemos a esto. Si hay una gran densidad en este intervalo, de hecho, fíjense que hay 13 datos en este intervalo, es el intervalo modal, bueno, pueden caer dos cuartiles dentro de un intervalo, eso no está mal. Bueno, la empresa considera que las ventas son rentables cuando el 40% de ellas superan los 65 kilogramos. Profe, ¿fue el decil 6? Sí, Eso era la misma fórmula, pero en el B. a ver. Porque yo calcular los cuartiles, habría que sacar el porcentaje, el Percentil 72. Sí, pasa que ahora como íbamos a sacar el percentil 40, lo omití. Listo. Pero el decil 6, Sí, ¿en cuánto voy a dividir la muestra? ¿En cuántas partes voy a dividir el total de la muestra? en 6. En 10. Ah, En 10, porque es un decil. Lo que estoy haciendo es dividiéndolo en 10 partes iguales. ¿Sí? Entonces lo que tengo que calcular es 6 décimos de 50, que me va a dar 30. ¿Sí? ¿Dónde cae el dato 30? Bueno, el dato 30 cae en el cuarto intervalo. Y ahora todo lo demás es exactamente igual, ¿no? O sea, igual, límite inferior 69 más, bueno, 6 décimos de 50, que me da 30, menos la frecuencia acumulada anterior, 25. perdón, profe, el decil 6 hizo, o sea, es 6 dividido 10, porque es decir, Sí, por 50, y está bien, porque no es, por el total de la muestra. el total de la muestra. Vos los 50 los divido 10 y lo multiplico por 6. Exactamente, está bien. ¿Sí? Sí. Por 10 dividido la frecuencia del intervalo, que es 12. O sea que estoy diciendo que en realidad decil 6 corresponde al 60%, ¿no es cierto? Estoy diciendo entonces que el 60% pesa menos de 73 kilos y el 40% pesa más. Exacto. ¿Sí? Bueno, fíjense acá. La empresa considera que las ventas son rentables cuando el 40% de ellas superan los 65 kilogramos. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy planteando es, vamos
tendríamos que calcular el percentil 40. No. No, no, no. ¿Por qué? Estoy buscando rayitas. Acá. Supongan que todas las muestras están distribuidas a lo largo de esta recta, ¿no? Yo lo que quiero es el 40% que supera. Por lo tanto, yo lo que quiero es el 40% que está acá. Bueno, ese festivache no es, pero yo busco lo que debería ser, que es un de texto. Está bien. Yo lo que quiero, De 65 para arriba, el 40% es. el 40% superior, Claro, está bien. ¿sí? Porque dice el 40% que supera los 65 kilos. O sea que yo estoy buscando que el 40% esté por arriba de los 40 kilos, perdón, de los 65 kilos. Si el 40% está por arriba de los 65 kilos, ¿qué porcentaje está por abajo? 60. Exactamente. El 60% está acá abajo. ¿Qué percentil tengo que buscar? 60, entonces. El percentil 60. Si yo busco el percentil 60, voy a saber cuál es el peso abajo del cual están los Bien. está el 60% del ganado. ¿Estamos de acuerdo? De las vacas, qué sé yo qué. Si ese valor me da, por ejemplo, 60, es porque está mal. Exactamente, tiene pérdida. Yo lo hice al revés. Ajá, O sea, yo fui por la negativa. claro, Yo calculé el 40% y como no llegó, dije que no. Que claro. Lo que es rentable es la otra parte. A ver, capaz que da lo mismo. A mí me dio No. que a partir de 60. O sea, yo calculando el percentil 40, me dio que me da 63 kilos. Entonces, esos no son rentables. Los primeros Claro. 40 no son rentables. Pero vos calculaste, por eso digo, ellos te están pidiendo que el 40% superen los 65 kilos. Yo quiero el 40% más pesado. ¿Mm? Sí, ya sé, o sea, es frecuente, es más, la pregunta está a propósito. Porque uno justamente lo piensa automáticamente de esa forma. O sea, la pregunta es tramposa. A propósito. Entonces, ¿estamos de acuerdo que lo que estoy buscando es el percentil 60? Porque yo quiero el 40% superior y con el percentil 60 yo tengo el peso abajo del cual está el 40%. ¿Sí? Y el peso a partir del cual tengo el 40%. Pero por suerte, como también soy muy buena, yo les dije que averigüen el decil 6, Claro, que es lo mismo. que es el percentil 60. Pero de todas formas vamos a calcular el percentil 60. Bueno, y para calcular el percentil 60, volvemos a lo mismo. ¿Qué voy a tener que hacer? La muestra dividido 100 por 60. ¿De acuerdo? Sí. Que me va a dar 30. Es el dato 30. El dato 30, ¿dónde cae? En el cuarto intervalo, ¿no? Acá está el dato 30. Porque... Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el límite inferior es 69 más, bueno, ahora es todo lo mismo, 30 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 25, por 10 dividido la frecuencia del intervalo, que es 2. Obviamente coincide con el decil 10. Decil 10 coincide con el percentil 60. Es decir, el 40% del ganado o de lo que sea supera ¿qué peso? 73.
73 kilogramos. O sea, Exactamente. El 40% superan los 73 kilos. Entonces, ¿es rentable o no es rentable el negocio según el criterio del dueño? bueno, Es rentable, exactamente. ¿Quedó un poquito más claro? eh, Bueno. Estoy escribiendo lo que tengo que hacer. Bien. ¿Cómo anduvimos con los otros? y el 2, yo por ejemplo hice el A y el B, pero el C y el D no llegaron. Bueno. ¿Y el último? En el punto 3 No, el último no. no llegaron. El punto 3, Sí. más o menos... Me falta el 3 el eje nada más, que bueno, multiplicar y calcular todas Exactamente. las variables por los centavos, por los que... Ujú. Eso sí. ¿Y los demás? No, yo no llegué a hacer hasta el lunes nada más, me quedé ahí. Pero no es porque no entiendo, porque no llegué a hacerlo. Bueno. Pero es una duda en el 2C, cuando dice, ¿cuál es el tiempo de espera que más se repite? La moda. La moda. Ah, tenés razón. Fíjense que la mayoría espera entre 16 y 22 y pueden calcular la moda con la fórmula de moda. Qué sé yo. Claro, tenés razón, está bien. Y cuando en el dice aproximadamente cuál es el porcentaje de personas que esperan más de 15 minutos, ahí habría... Ahí, Yo ahí lo que hice, no sé si estará bien, a ver, conté los registros que hacen menos. A ver, espérate que me dice dónde estoy. Bueno, según el intervalo que yo tenía, dice, son 11 las personas. En lo que dice 11 y 20 me da 0,55 por 35%. ¿cómo son 11 las personas? Las personas, A ver, no, ¿por qué son 11? a ver, Las personas a mí me dieron 20 personas. 20 personas. No, 11 las que esperan. Era la pregunta. Ah, las que esperan más de 15 Claro, minutos. tiene los dos Está bien, intervalos. está bien. Ya que me perdí, no tenía la... Ya sé lo que hiciste. Como vos sabés que a partir del minuto 16 Claro, el intervalo 3 y 4 son los que entran ahí en juego. en juego, tenés Son razón. 11 personas. Claro. Y vos sabés que Ah, claro, está vos bien, sabés que si el 20 es el 100, Sí. 11 cuánto van a ser. Está bien. está bien, está bien. En realidad, sí, ahí no me avisé. En realidad lo que uno hubiera esperado, lo que con cierta Sí, habría que exactitud... haber aplicado alguna fórmula, pero Claro, pero vale lo que hizo Jorge, ¿no? Porque entramos ahí. No, está bien. Está bien, es válido. Muy bien. No, el razonamiento está bien. Está valorado. Más de 15... Esperan más de 15 minutos. O sea que, claro, sí o sí tendría que calcular el percentil a partir del 16. El límite inferior va a ser 16. A ver, como dijiste vos, más de 15. Todos los que van hasta acá son menos, o sea que tiene que ser por acá. Yo lo que estoy haciendo entonces es 16 más. A ver, espera que voy a poner el editor de ecuaciones. Así queda un poco más claro. 16. Entonces no lo estamos viendo. Ah, claro, si no pongo compartir, que van a ver. Discúlpenme. No pasa nada. Más. Cuando dijiste cómo la ecuación así queda más claro, me di cuenta de que ya lo habíamos. 16 más... Vamos a ver. ¿Qué es lo que no sabemos? No conocemos cuál es el percentil. En realidad lo que sí sabemos es que va a ser
va a ser un número que no conozco, k, por 50. ¿Ustedes ven algo ahí? No, si yo no veo nada, ustedes tampoco. No, hágame acordar, porque yo de repente me olvido que ustedes no lo están viendo como yo. O sí, capaz que lo están viendo mejor, pero bueno, no sé. Menos frecuencia acumulada del intervalo anterior, que va a ser 10, ¿no es cierto? No, 9, perdón. 9. Porque el 50 era el problema anterior. Ahí está. Sobre... ya empezamos. Menos mal que somos muchos, entonces vamos corrigiéndonos unos a otros. Eso es bueno. Sobre la frecuencia del intervalo este, que es 9, por la amplitud del intervalo, que es 6, ¿no es cierto? Y esto debería darme... ¿De dónde vi 9 yo? No sé dónde saqué 9. Y esto debería darme igual a 15. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero averiguar es este K. Entonces ahí me va a dar el porcentaje. ¿Qué porcentaje está por abajo? Y obviamente qué porcentaje está por arriba. ¿Mm? Sí, si calculamos, haciendo cuentitas, me está dando el 50% más o menos. Lo cual es bastante esperable, ¿no? Yo creo que me diera un poco menos. Sí. Más o menos 50%. Bueno. ¿Más dudas? Más planteos. Bueno, los dejo hasta acá. La semana que viene vemos distribución de variables, ¿sí? Bien. Y distribución binomial, que es muy fácil, la más inmediata. Bueno. ¿Mm? ¿Cómo se llama distribución binomial? Binomial, sí, porque es una distribución donde vos considerás dos alternativas, Bien. verdadero y falso, no sé, o de Bernoulli. Eso está en el manual que me dio, creo que... Sí. Espera que lo busquemos. Está acá. Espera. En probabilidades, ¿sí? Lo pronto variables aleatorias, la idea ver esto, ¿sí? Y después distribuciones, distribución discreta, entonces la primera, y después lo que vamos a ver es distribución continua, dentro de distribución continua, distribución normal. ¿Mm? Fascinación.